En el video de hoy vamos a ver algunas de las operaciones para las transformaciones lineales. Estas operaciones van a ser heredadas del conjunto de matrices. Recuerden que el objetivo de este tema era encontrar la relación que existía precisamente entre el conjunto de matrices y mi conjunto de transformaciones lineales. Entonces, las operaciones que vamos a encontrar que son posibles realizar para las transformaciones lineales van a tener una estrecha relación con las operaciones que ya conocemos para el conjunto de matrices, como lo son la suma de matrices, el producto por escalar y el producto por matrices. Entonces, antes de comenzar, quisiera ver algunos detalles que son importantes recordar para poder entender bien este video. Vamos a considerar una transformación lineal que va de un espacio vectorial V en un espacio vectorial W. Estos dos tienen que tener dimensión finita, lo cual significa que si la base para V es alfa y la base para W es beta, entonces ambos tienen que tener elementos finitos. Vamos a poner, por ejemplo, que alfa tenga como elementos a x1, x2 hasta xn, mientras que beta va a tener como elementos a y1, y2 hasta ym. Entonces, recordando el procedimiento que vimos en el video anterior, vamos a poder entender que para poder calcular la representación matricial de la transformación, tenemos que aplicar la transformación lineal a cada uno de los elementos de la base de nuestro espacio dominio, que en este caso es alfa. Entonces lo que se va a hacer es aplicar t a x1, t a x2, t a x3, así hasta t a xn. Una vez que obtengamos esta expresión vía la fórmula que ya conozcamos para la transformación lineal, vamos a escribir esto como combinación lineal de los elementos que conforman a nuestra base beta. Es decir, van a existir escalares, estos A11, A21 hasta M1, A12, A22, a M2 y así sucesivamente hasta A1n, A2n hasta AMn, de tal forma que se cumplan estas relaciones. Recuerden que los escalares que estamos escribiendo aquí van a formar a nuestra matriz. De hecho, la primera columna de nuestra matriz va a estar conformada por los escalares que obtuvimos de aplicar t a x1. Nuestra segunda columna va a estar conformada por los escalares que obtuvimos al aplicar t a x2 y nuestra enésima columna va a ser aquella que tenga por escalares a los que obtuvimos al aplicar t a xn. Entonces aquí vale la pena escribir una fórmula general que pueda sintetizar todas las que aparecen en esta expresión. Esta fórmula va a ser la siguiente. Vamos a aplicar t a xj. Esto lo hacemos porque recuerden que aplicar t a xj, como dijimos hace rato, es obtener la columna j décima de nuestra matriz. Entonces, si nosotros nos ponemos atención a estas expresiones, nos vamos a dar cuenta que se pueden sintetizar de la siguiente forma. T de xj va a ser la suma desde i igual a 1 hasta m de a y j por y, i. Si se dan cuenta, del lado derecho de la igualdad, el índice que va variando es el i, justamente como lo hace en nuestras expresiones que obtuvimos al calcular las combinaciones lineales. El índice que va variando es el primero de cada escalar. Y el que se queda fijo es el segundo, que justamente corresponde al vector al que le estamos aplicando la transformación lineal. En este caso es el 1, en este caso es el 2, se queda fijo el 2 en nuestros escalares, en este caso es el n se queda fijo en nuestros escalares, y por lo tanto al sintetizarlo en esta fórmula, el que se va a quedar fijo justamente es el segundo índice de nuestros escalares, que en este caso lo estamos representando como j de manera conveniente. Entonces vamos a poner un poco en pausa esta fórmula para poder dar la siguiente definición sobre las operaciones en nuestro espacio de transformaciones lineales. Esto lo vamos a hacer mediante la siguiente definición. Vamos a considerar dos transformaciones lineales, T y U, que vayan del mismo espacio vectorial V en el mismo espacio vectorial W. Entonces, se define la operación suma, es decir, la transformación T más U, que va a ir del mismo espacio donde empezamos con T y U,
al mismo espacio donde llegan T y U. Es decir, va a tener como dominio B y va a tener como contradominio W y va a estar definida de la siguiente forma. T más U aplicada a un vector V va a ser lo mismo que T aplicado a V más U aplicado a V. ¿Vale? Entonces, nada más hay que diferenciar aquí que esta suma es la que estamos definiendo como nuestra suma de transformaciones lineales y esta suma que está aquí es la suma definida para el espacio W. Asimismo, si tomamos un escalar C que está en el campo sobre el cual están definidos nuestros espacios vectoriales, entonces también se puede definir otra transformación. Esta transformación es la transformación producto por escalar, es decir, va a ser una transformación denotada de la siguiente forma. C por T va a ir igual de V en W y va a estar definida como sigue. C por T aplicada a un vector V va a ser lo mismo que multiplicar el escalar C por la transformación aplicada a V. Y de igual forma, hay que distinguir aquí que el producto que se está escribiendo aquí es el producto que estamos definiendo entre el escalar y la transformación lineal, mientras que el producto que estamos trabajando aquí es el producto por escalar definido sobre W. Es decir, para poder definir esta operación, primero aplicamos la transformación a nuestro vector y luego lo multiplicamos por el escalar. De esta forma ya tenemos definidos tanto la suma de transformaciones lineales como el producto por escalar. Vamos a demostrar ahora el siguiente resultado, que es el que nos dice precisamente cómo se relaciona la suma de transformaciones lineales y el producto por escalar con la suma de matrices y el producto por escalar definido para las matrices. Vamos a tomar dos transformaciones lineales igual que antes, T y U, que van del espacio V en W, y un escalar arbitrario que vive en el campo. Y vamos a considerar que las bases para B y W son alfa y beta, cuyos elementos son respectivamente x1, x2 hasta xn, y y1, y2 hasta ym. Entonces lo que se va a cumplir es que la representación matricial de nuestra suma de transformaciones lineales es igual a la suma de las representaciones matriciales de T más la representación matricial de U. Por otro lado, la representación matricial de T por el escalar C va a ser lo mismo que multiplicar el escalar C por la representación matricial de T. Es decir, de alguna manera la representación matricial lo que me está haciendo es que me está preservando la estructura que estamos definiendo para las transformaciones lineales y la estructura que estamos o que ya conocemos para las matrices. Porque de alguna manera aquí lo que está haciendo es transformar la suma de transformaciones lineales en la suma de matrices. El producto por escalar definido para las transformaciones lineales en el producto por escalar definido en las matrices. Entonces, para hacer la demostración vamos a considerar la fórmula que ya habíamos definido antes y vamos a trabajar con ella. Entonces, vamos a trabajar primero con el inciso I y el inciso 2 sí se va a hacer de manera bastante parecida. Entonces, para obtener la representación matricial de T más U, recuerden que esto ya es en sí misma una transformación lineal, tenemos que aplicar esta transformación a cada uno de los elementos de nuestra base que corresponde al espacio dominio, en este caso a los x1, x2 hasta xn. De manera sintetizada, recuerden que podemos hacer lo siguiente. T más U aplicado a xj, pues es lo mismo que la suma desde i igual a 1 hasta m de cij por yi. Aquí hay que notar que hemos cambiado los escalares c y j porque aquí estamos haciendo la consideración de que la representación matricial de T más U va a estar dada por los escalares c y j. Entonces aquí simplemente hemos dicho aquí que las entradas que van a corresponder a la representación matricial de T más U van a ser estos c y j. Por otro lado, sabemos que de la definición anterior, la suma de transformaciones lineales está definida de la siguiente manera. T más U aplicado a xj es lo mismo que T aplicado a xj
más U aplicado a XJ. Y esto es lo mismo que la suma desde i igual a 1 hasta m de a y j por y más la suma desde i igual a 1 hasta m de b y j por y. Y de igual forma, aquí hay que mencionar que hemos considerado que la representación matricial de t respecto a las bases alfa beta va a estar dada por los escalares a y j, mientras que la representación matricial de u respecto a las bases alfa y beta va a estar dada por los escalares b y j. Es decir, las entradas de nuestra matriz que representan a t más u van a ser los c y j, las entradas de nuestra matriz que representan a t van a ser a y j, y las entradas de la matriz que representan a u van a ser b y j. De esta forma, si nosotros aplicamos aquí las propiedades que nosotros ya conocemos de los espacios vectoriales, esto lo podemos reducir a la siguiente expresión. Esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta m de a y j más b y j por y. Y lo que podemos notar es que si nosotros tomamos esta expresión y esta expresión, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que la suma desde i igual a 1 hasta m de c y j menos a y j más b y j va a multiplicar a los y'is y esto es igual a 0. Sin embargo, nosotros ya sabemos que estos y'is forman una base y por formar una base implican que son linealmente independientes, lo cual significa que cuando tomemos una combinación lineal de ellos igualada a 0, cada uno de los escalares tendrá que ser también igual a 0. Esto significa que el escalar c y j menos a y j más b y j tiene que ser igual a 0. Es decir, nuestro escalar c y j tiene que coincidir con a y j más b y j. Si nosotros regresamos a estas expresiones que teníamos aquí arriba, estas, lo que vamos a notar es que entonces t más u de alfa beta, o representada respecto a alfa y beta, que es igual a la matriz cuyos escalares son c y j, esto, de acuerdo a lo que está aquí, es lo mismo que la matriz cuyas entradas son a y j más b y j. Sin embargo, sabemos que la suma de matrices es entrada por entrada, por lo cual esto se puede separar en la matriz que tiene por entradas a y j, sumándose con la matriz que tiene por entradas a la matriz b y j. Pero de estas expresiones, volvemos a mencionarlo, esta matriz es justamente la representación matricial de t respecto a alfa beta, y esta matriz es la matriz U representada respecto a las bases alfa y beta. Y con ello tenemos el inciso I. Para hacer la demostración del inciso 2i, lo que tenemos que hacer es de nuevo considerar una matriz T y un escalar C. Entonces queremos obtener la representación matricial de esta transformación. Y de nuevo, hacemos el mismo procedimiento que mencionamos al inicio del video. Esto es, vamos a aplicar esta transformación a cada uno de los vectores que corresponden a la base de nuestro espacio dominio, que en este caso son los xj. Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta m de, digamos, c y j por y. Y de nuevo, en esta ocasión estamos usando el hecho de que la representación matricial de c por t respecto a las bases alfa beta es una matriz cuyas entradas son los escalares c y j. Por otro lado, de la definición que ya conocemos del producto por escalar para transformaciones lineales, sabemos que esto es lo mismo que c que multiplica a t de xj. Es decir, primero evaluamos la transformación en el vector y después lo multiplicamos por el escalar. Esto ya también sabemos que es igual a c por la suma desde i igual a 1 hasta m de a y j por y. De nuevo, estamos considerando que la representación matricial de t respecto a las bases alfa beta es una matriz cuyas entradas son los escalares a y j. Aplicamos aquí la distributividad
y vamos a obtener que esto va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta m de C por A y J multiplicando a Y. Y de nuevo hacemos lo mismo que en el inciso anterior, nos fijamos en estas dos expresiones y lo que vamos a obtener es lo siguiente, la suma desde igual a 1 hasta m de C y J menos C multiplicando a I J por Y igual a 0. De nuevo tenemos una combinación lineal de los elementos Y que está igualada a 0, pero como estos elementos forman una base, son linealmente independientes, lo que implica inmediatamente que cada uno de los escalares tiene que ser igual a 0, es decir, CIJ menos C por AIJ es igual a 0, y esto implica que CIJ es lo mismo que C por AIJ. Tomando en cuenta que estos escalares son los que representan a mi matriz C por T respecto a alfa beta, es decir, tenemos la siguiente relación. Esto es lo mismo que la matriz CAIJ. Pero también sabemos que el producto por escalar definido para las matrices se hace multiplicando el escalar por cada una de las entradas. Es decir, esto que está aquí es precisamente el escalar C multiplicando a la matriz A y J. Y esta matriz A y J es justamente la matriz que representa a la transformación T respecto a las bases alfa, beta. Y de aquí tenemos entonces el inciso 2i.